¿Te has preguntado alguna vez qué quiso decir Jesús con la parábola del mayordomo injusto? Acompáñame en esta poderosa reflexión que cambiará tu perspectiva sobre la administración, el dinero y la fidelidad en las cosas pequeñas. Esta historia dejó una huella profunda en los que escucharon a Jesús aquel día y en todos los que la escuchamos hoy. Esta historia planteaba preguntas incómodas, cuestionando las prioridades y las lealtades de cada oyente. ¿Estaban sirviendo a Dios o al dinero? ¿Administraban fielmente los recursos que se les habían confiado? ¿Buscaban las verdaderas riquezas del reino de Dios o perseguían la acumulación de bienes materiales? Esta poderosa enseñanza, basada en Lucas 16, 1, 18, no solo habla de dinero, habla de lealtad, carácter, prioridades y del verdadero dueño de tu corazón. Suscríbete y exploremos juntos una de las enseñanzas más sorprendentes y profundas de Jesús, donde habla sobre astucia, generosidad y el verdadero valor de las riquezas. En una hacienda de Judea, conocida por sus viñedos y olivares en extensión, vivía un hombre rico y poderoso, un terrateniente respetado en las tierras de su provincia. Su riqueza no solo era conocida por la abundancia de sus propiedades, sino también por la manera en que empleaba a aquellos que gestionaban sus bienes. Su reputación como un hombre sagaz y astuto para los negocios le precedía en toda la región. Al frente de su fortuna tenía a un administrador, un mayordomo encargado de supervisar todas las operaciones diarias: cosechas, ganado, comercio y recaudación de deudas. Sin embargo, este mayordomo no era conocido precisamente por su lealtad o transparencia. Su habilidad para manipular cuentas y su destreza para manejar las cifras le habían permitido vivir con un lujo que superaba en mucho su posición, y así, mientras el amo se ocupaba de otros asuntos, él se encargaba de incrementar secretamente su propio caudal. Sus prácticas corruptas no eran un secreto para todos. Algunos sirvientes y colaboradores sospechaban de su astucia, pero nadie osaba enfrentarse a él. Cierto día, un murmullo empezó a correr entre los trabajadores de la hacienda. La noticia de que el amo había recibido informes de las malas prácticas de su mayordomo se esparcía rápidamente. Nadie sabía exactamente quién le había informado, pero el mensaje era claro. El amo estaba al tanto de la deshonestidad de su administrador y quería enfrentarlo. Llamado a presencia de su amo, el mayordomo se sintió inquieto. Sabía que había llegado su momento de rendir cuentas. Entró en la sala de audiencias, decorada con muebles de maderas nobles y finas telas que hablaban del poder y la posición de su señor. Con una mirada penetrante, el amo lo confrontó. «He oído informes sobre tu administración», dijo el amo con una voz firme y autoritaria. «Dicen que has malgastado mis bienes y administrado mis posesiones para tu propio beneficio. Quiero que me rindas cuentas tu mayordomía, pues ya no podrás continuar en tu puesto». El mayordomo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Si perdía esta posición, su vida de lujos y comodidades desaparecería. Los años en que había disfrutado de una vida fácil, manipulando cifras y acumulando ganancias, ahora parecían volverse en su contra. En ese instante de desesperación, surgió en él una idea. Mientras salía de la presencia de su amo, su mente trabajaba rápidamente en un plan. Sabía que, si lograba ganarse el favor de aquellos que debían dinero a su amo, podría asegurar su futuro. A fin de cuentas, aunque no tuviera un hogar propio o un trabajo de mayordomo, si lograba hacer amigos influyentes entre los deudores de su amo, quizá podrían recibirlo en sus casas. El mayordomo, decidido, comenzó a llamar uno por uno a los deudores. El primero en entrar era un hombre de aspecto cansado, de piel curtida por el sol, que debía al amo 100 barriles de aceite. «¿Cuánto debes a mi señor?», preguntó el mayordomo. «100 barriles de aceite», respondió el hombre. El mayordomo, con un tono de urgencia, le dijo: «Toma tu cuenta y siéntate rápido. Escribe 50». El hombre miró al mayordomo, incrédulo y agradecido. La reducción de su deuda era como un salvavidas inesperado. Sin perder tiempo, hizo lo que el mayordomo le indicaba. Acto seguido, el mayordomo llamó a otro deudor, un agricultor que debía al amo 100 medidas de trigo. «¿Y tú? ¿Cuánto debes?», preguntó el mayordomo. 100 medidas de trigo. «Toma tu cuenta», le dijo el mayordomo, «y escribe 80».
El agricultor, sorprendido y agradecido, aceptó la oferta sin preguntas. En pocos días, el mayordomo había rebajado las deudas de muchos de los acreedores del amo, logrando que todos le debieran un favor, o más bien, una deuda de gratitud. Cuando el amo se enteró de lo que había hecho su mayordomo, en lugar de enojarse, lo alabó por su astucia. El amo, al reflexionar sobre la astucia de su mayordomo, se dio cuenta de algo que iba más allá de la deshonestidad del hombre. Comprendió que el mayordomo había utilizado sus recursos, aun cuando de manera cuestionable, para asegurarse un futuro. Era un acto de ingenio, y aunque el amo no aprobaba la injusticia de su mayordomo, reconocía que había actuado con perspicacia ante la adversidad. Jesús, observando las reacciones de quienes escuchaban, profundizó en su enseñanza. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Con estas palabras, desafiaba a sus discípulos y a todos los presentes a reflexionar sobre la diligencia y astucia con la que el mayordomo había actuado, preguntándoles implícitamente cómo ellos, como hijos de la luz, administraban las bendiciones y recursos que les habían sido confiados. Jesús quería que entendieran algo vital: los bienes materiales, las posiciones y las riquezas de este mundo no eran en sí mismas el objetivo, eran medios, recursos que podrían usarse para un propósito eterno y no solo para satisfacer necesidades temporales. Así como el mayordomo había asegurado su futuro terrenal, los seguidores de Cristo deberían pensar en asegurar su lugar en el reino de los cielos, administrando sabiamente sus recursos, no solo para su propio beneficio, sino también para servir a otros y honrar a Dios. Jesús continuó: «Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas». Los presentes quedaron intrigados. ¿Qué quería decir con riquezas injustas? Jesús hacía referencia a los bienes terrenales, que en el mundo suelen ser manejados sin miramientos morales y que pueden desviar a las personas de los valores eternos. Sin embargo, Jesús enseñaba que estos recursos podían convertirse en una herramienta poderosa si se utilizaban de manera justa y generosa. Al usar los bienes materiales para ayudar a los necesitados, para aliviar el sufrimiento de otros y para construir una comunidad de amor y compasión, los discípulos estarían ganando amigos que los recordarían y los acogerían en la vida eterna. Así, el dinero dejaba de ser un fin y se transformaba en un medio para construir relaciones que trascendieran esta vida. Jesús, al ver las miradas intrigadas de sus discípulos, profundizó en otra enseñanza que hizo eco en sus corazones. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Aquellos que escuchaban comprendieron que sus acciones, aún en las cosas más pequeñas, revelaban el carácter verdadero de cada persona. Los seguidores de Cristo debían demostrar integridad en cada aspecto de su vida, desde lo más cotidiano hasta lo más elevado. La lección era clara. Si alguien no era digno de confianza en la administración de bienes terrenales, ¿cómo podría ser digno de confianza en cosas espirituales de mayor valor? Si no eran fieles con el dinero, que era temporal y pasajero, ¿cómo podrían ser dignos de confianza con las verdaderas riquezas espirituales? Jesús concluyó con una advertencia que no dejó a nadie indiferente. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En un mundo donde el dinero y el poder representaban los mayores ídolos, Jesús llamaba a sus seguidores a una lealtad total hacia Dios. Los fariseos, que escuchaban todo esto y amaban el dinero, comenzaron a burlarse de Jesús. Ellos, que pretendían vivir según la ley, pero cuya ambición y amor por la riqueza a menudo contrastaban con sus enseñanzas, no podían entender cómo alguien podía hablar en contra de las riquezas de esa manera. Pero Jesús, con una mirada penetrante, les dijo: «Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación». Jesús señalaba que aunque los hombres pudieran aparentar piedad y rectitud ante los demás, Dios veía el corazón y las verdaderas intenciones de cada uno.
Las riquezas y la posición social, que muchos consideraban señales de bendición y favor divino, podían de hecho revelar un corazón codicioso y apartado de los valores del reino de Dios. Jesús enseñó que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero o en las posesiones, sino en las relaciones, en el amor y en el servicio desinteresado hacia los demás. Las riquezas terrenales eran, en última instancia, temporales, pero la inversión en el reino de Dios generaba un retorno eterno, una morada celestial preparada para quienes usaban sus bienes con un corazón generoso y un espíritu humilde. Esta enseñanza, aunque dura, era una invitación a transformar la forma en que los discípulos veían sus bienes. En lugar de considerar el dinero como un fin, Jesús les llamaba a verlo como un medio para hacer el bien, para ganar amigos, para servir a los necesitados y, en última instancia, para honrar a Dios. Era una lección de vida que exigía una respuesta sincera y comprometida. Y así, los discípulos, junto con el resto de la multitud, se marcharon meditando en las palabras de Jesús, sintiendo cómo la verdad de sus enseñanzas tocaba lo más profundo de sus corazones, desafiándolos a vivir con una integridad mayor y una generosidad auténtica. Es porque esta reflexión sobre la parábola del mayordomo injusto haya tocado tu corazón y te inspire a pensar en la forma en que administramos nuestras bendiciones y oportunidades. Jesús nos invita a actuar con integridad, generosidad y propósito eterno. ¿Qué te ha enseñado esta parábola sobre el dinero, la fidelidad y el servicio? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Si te ha parecido útil o inspirador, compártelo con tus amigos y seres queridos para que ellos también puedan aprender y reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús. Y no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido que nos acerca a las profundas lecciones de la Biblia y al mensaje transformador de Cristo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.